Muy buenas noches, Xavier, y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas Aquí gracias a usted. en Bruselas, en el vientre del dragón. Pues vamos a eso, ya que está usted en Bruselas. Esta crisis de Ucrania, ¿cómo valoran ustedes los últimos días, los últimos acontecimientos? Bueno, por supuesto, desde el punto de vista europeo, con una honda preocupación. Como usted sabe, nuestros principales socios o el partido más importante de los que son socios dentro del grupo de conservadores y reformistas europeos es el Partido Ley y Justicia, que gobierna Polonia, que ve con mucha preocupación toda la política exterior de Putin y la falta de una reacción firme de las instituciones de Bruselas, como hemos visto en ese ataque de guerra híbrida desde Bielorrusia, con el lanzamiento de miles de inmigrantes ilegales, que dio lugar a declaraciones de la Comisión absolutamente alucinantes y no apoyando a Polonia. Desde el punto de vista nacional, pues, hombre, hemos visto que la semana pasada el gobierno de Sánchez dejaba caer a la prensa el envío de tropas a Ucrania, por supuesto pisoteando la legalidad nacional española, expresamente la Ley Orgánica de Defensa Nacional del año 2005, que se aprobó en el gobierno de Zapatero, y ahora pues parece que recula, luego dice que va en el marco de una misión de la OTAN. Acabo de enterarme ahora, porque les estaba oyendo, que Casado pues ha llamado a Sánchez para mostrarle el apoyo. Pues yo simplemente, a mí me hubiera gustado que Sánchez y Casado hubieran mostrado la misma celeridad y la misma unidad en la defensa de la soberanía nacional de Ceuta, cuando en el mes de mayo Marruecos lanzó más de 10.000 niños y jóvenes y adultos contra las fronteras de España. Hoy Estados Unidos ha enviado una carta al Kremlin, parece el título de una película de los años 70, se desconoce su literalidad, pero sí se sabe que Estados Unidos considera inaceptable la exigencia de Putin de que Ucrania no entre en la OTAN. Dice que no es Rusia la que debe marcar la política de ampliación de la alianza. Sobre esta cuestión, que es una de la troncal en esta crisis, ¿usted o ustedes cómo lo ven? Bueno, nosotros hemos dejado clara nuestra posición. Como le decía, estamos con nuestros socios polacos, estamos con el gobierno de Polonia, estamos con la preocupación ante la eventual desestabilización de la Europa Oriental por parte de Rusia, y apoyando a Ucrania y la soberanía nacional, de la misma manera que apoyamos la soberanía nacional de España o apoyamos la soberanía de Polonia, cuando, por ejemplo, el eurodiputado González Pons anunciaba la semana pasada que iba a una misión del Parlamento Europeo a Polonia para intentar desestabilizar al régimen del gobierno polaco e intentar cambiar el gobierno, ¿no? Por supuesto, con la defensa de la soberanía, y será Ucrania la que decida en qué organizaciones internacionales quiere estar. Europa debe tener una política diferenciada en esta crisis de Estados Unidos, aunque comparta la visión de origen con lo que está pasando. Oh, pues sería deseable, sería deseable. El problema es que las instituciones de Bruselas, y nosotros lo hemos denunciado desde que estamos aquí en el Parlamento Europeo, acreditan que estamos crisis tras crisis tras crisis, y eso está motivando, por supuesto, que haya un movimiento político en toda Europa que se alce exigiendo recuperar la historia de Europa, exigiendo recuperar el camino de éxito que había sido la vieja Comunidad Económica Europea. Y en esa línea, por ejemplo, la cumbre de Madrid, que se va a celebrar el próximo viernes y sábado, en la que Santiago Abascal acogerá a la presencia del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el primer ministro de Polonia, Morawiecki, y grandes otros líderes de diversos partidos del Parlamento Europeo, que coincidimos en esa idea de defender a nuestras naciones, de respetar nuestras leyes, nuestras tradiciones, que amamos a Europa y que vemos la deriva globalista y federalista de estas élites que están aquí manejando la Unión Europea. Pues sobre esa reunión, días 28 y 29 de enero, dentro de nada, de 2 días, Santiago Abascal se reúne, como decía, con los líderes húngaro y polaco, con Orbán y Morawiecki. Morawiecki lleva tiempo advirtiendo a Europa de los planes agresivos de Putin, mientras que Orbán, el primer ministro húngaro, es el principal aliado de Europa de Putin, por lo que sepamos hasta ahora. No sé si ha cambiado en las últimas horas. ¿Con quién se va a quedar Vox en esa dualidad Polonia-Hungría? Bueno, Xavier, esa afirmación la has sacado tú del titular de Infolibre, ¿no? Un gran periódico medio acreditado en toda la prensa nacional e internacional. Esa teoría de que Orbán es el principal aliado. Hasta ahora se ha mostrado como el principal aliado de Putin en Europa. Vamos a ver.
es el presidente de un Estado miembro de la Unión Europea que, por desgracia, ha sufrido el ataque inmisericorde de la Comisión Europea, de las élites de Bruselas. Yo mismo, como sabes, y si no te lo recuerdo, estuve hace pocos meses en una misión que lanza Bruselas para monitorizar el Estado de Derecho en Hungría. Fíjate, lo que se hace, se manda una misión para monitorizar el Estado de Derecho en Hungría, a la vez que en España, en el Congreso de los Diputados, Partido Popular y Partido Socialista cierran acuerdos para la renovación de los cargos del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo. ¿De verdad? Este es el presidente de Hungría, el presidente que ha incrementado los índices de natalidad a límites insospechados, que tiene la mitad de la inflación que España, que tiene un crecimiento brutal en la economía, y que es un hombre que defiende, pues por supuesto, a su nación y que quiere y comulga con nosotros en esa idea de una nueva Europa que recupere el sentido común, que recupere la unanimidad, que recupere el avanzar cada vez que estamos todos de acuerdo y no la imposición de esas mayorías. ¿Qué sucede? Que cuando las mayorías, como en este caso, se rompen, Alemania dice una cosa, Francia dice otra, cada nación mantiene su, entonces hay una crisis en la Unión Europea. Por supuesto que sería deseable que las instituciones de la Unión tuvieran una política común que nos fijase una posición en el panorama internacional, pero lo cierto es que son las propias instituciones de la Unión las que impiden llegar a esos grandes acuerdos. Citaba usted a Infolibre, no sé si tienen algún tipo de buena o mala relación. Esta información sale... No, porque le he oído, no, yo no cité... le he oído en el titular, Xavier. En el Infolibre no hablé para nada de esa reunión, para nada. En la lectura de la prensa digital, si usted veía, no cité al Infolibre con esa noticia para nada, pero sí viene en El Independiente, pues en El Mundo y en La Vanguardia, que no digo yo que sean especialmente bolivarianos, si es que usted me decía lo de Infolibre porque era un medio bolivariano, pero voy a dejarle la cuestión. Pero usted ya acaba de decir que han ido precisamente en misión... bolivariano lo ha dicho usted, pero bueno, podríamos llegar a estar de acuerdo. Lo digo yo. Dice usted, hemos ido precisamente una misión de la Unión Europea a monitorizar cuestiones de derechos en Hungría. Eso quiere decir que en la Unión Europea hay preocupación con lo que está pasando en Hungría. ¿Ustedes siguen siendo, a pesar de eso, aliados de Víctor Orbán? Lo digo por lo que usted me acaba de decir. Bueno, yo creo que en Europa hay preocupación por la falta de Estado de Derecho en las instituciones europeas y lo vemos habitualmente. En este Parlamento Europeo permanentemente se presentan iniciativas, de verdad, que os lo digo, que es que lo puedo asegurar, si quieres se lo trasladamos desde mi oficina, en la que se viene a decir directamente que aquí no tenemos competencias, no obstante lo vamos a regular. Les voy a poner un ejemplo. El Tratado de Funcionamiento dice expresamente que la Unión Europea no tiene competencias en materia de remuneración de los trabajadores y se pretende regular las remuneraciones de todos los trabajadores europeos. Yo creo que en Europa cada vez hay una más creciente preocupación por el funcionamiento de las instituciones comunitarias. A todos nos gustaría que las instituciones comunitarias estuvieran al servicio de los Estados miembros, que son los protagonistas y los dueños de los tratados, y no como se pretende desde aquí de Bruselas, que es lo contrario. Y le voy a decir una cosa, yo estuve en esa misión de investigación del Parlamento Europeo y lo que vi, por ejemplo, es una mayor pluralidad democrática en los medios en Hungría. En Hungría, Orbán ganó las elecciones con el 66% en las últimas elecciones y el 50% de los medios públicos y privados se mantiene una línea, digamos así, conservadora y el otro 50% son medios de izquierdas. Sin embargo, en España esa pluralidad no existe. Por supuesto, en el ámbito de los medios de comunicación pública inexistente, porque todos están alineados con la posición de la Administración y del Gobierno que la rige, y en el ámbito de los medios de comunicación privada pues no existe la pluralidad que yo vi en Hungría. Le puedo asegurar, yo no sé cómo está la cosa en Hungría, pero que en España veo muchos medios que le dan caña al gobierno, lo veo prácticamente todos los días. Pero ya que cita lo de Hungría, volvemos con Hungría. Hombre, no sé cómo será la cosa, pero al único país que le han retirado de momento los fondos europeos o se los han congelado es precisamente Hungría, porque dicen que hay una regresión en derechos. Esto es una realidad fáctica, es lo que ha pasado. A Hungría ya... Sí, Xavier, no, yo voy a decir no, Hungría y Polonia, bueno, efectivamente. Pues, con los que se van a reunir ustedes este sábado. Las élites han decidido que hay que ahogar a Hungría y a Polonia, porque las élites han decidido que hay que ahogar a Hungría y Polonia. Te voy a poner otro ejemplo. Se ataca a Polonia por la reforma del Poder Judicial. Pues mire usted,
En Polonia lo que se hizo es modificar su ley orgánica del Poder Judicial, lo equivalente, para establecer el nombramiento de los miembros del Poder Judicial por una mayoría de 2/3. En nuestra Constitución se declara que la mayoría será de 3/5, el 66 frente al 60. Sin embargo, Polonia pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y en España pues estamos aquí esperando que Partido Popular, Partido Socialista y Podemos se pongan de acuerdo en el reparto de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué a una nación se la ataca y a otra no se le dice nada? Pues simplemente por una cuestión ideológica. Y las instituciones de la Unión deberían estar por encima de las cuestiones ideológicas, al servicio de los europeos, al servicio de los Estados, que al final son los que pagan los impuestos para sostener toda esta estructura o superestructura de las instituciones comunitarias. Si es que es muy sencillo, sí, también es puede... muy sencillo de entender. Nosotros queremos una Europa que funcione y que esté al servicio de los europeos. Pero también puede ser que los europeos que eligen soberanamente sus representantes, a través de sus representantes, entiendan que hay una persecución a la independencia de la justicia en Polonia y en Hungría y una persecución a la libertad de prensa en Polonia y Hungría. Y por eso actúan y le congelan los fondos, cosa que no está pasando en España. Pero hablando de los fondos europeos... No, pero es que a la Comisión... No, perdón, Xavier, sí, vamos a aclararlo muy importante, porque a los miembros de la Comisión que han hecho eso, nadie les ha nombrado. Hombre, ningún europeo les ha votado. Vamos, si no les podemos Si es a través hacer de la dimitir. Comisión, por el Europarlamento, si es a través del Consejo, por los gobiernos que han elegido los países democráticos, que son todos los de la zona euro. Creo que lo han elegido los ciudadanos. Pero vamos a los fondos europeos en España. Los gobiernos sí, sin duda. Los fondos europeos en España. Hay controversia, incluso ha salido hoy, de la actitud del Partido Popular. ¿Usted esto de los fondos, cómo lo está viendo? ¿Cómo lo ven en Vox? Bueno, de los fondos lo que más nos preocupa es el hecho indiscutible de que el dinero no está llegando a los autónomos, a las pequeñas y a las medianas empresas de España. Antes de la pandemia, el 97% de las empresas en España eran pymes. Ahora ya solo es el 95% y dan el 90% del empleo en España. Y sin embargo, todo el planteamiento que se ha hecho del reparto de los fondos europeos va fundamentalmente dirigido al pago a las administraciones regionales, a las comunidades autónomas y, por otra parte, a los grandes proyectos empresariales. Que está bien, pero todos los autónomos, los pequeños y medianas empresas, en el Congreso de los Diputados, quiero recordarle que nuestro grupo parlamentario lo que hizo es instar a que se aplicase una regla muy sencilla. Como durante la pandemia, de cada 5 empleos que se habían perdido, 4 eran de pymes, pues aplicar la misma regla de 3, el 80% de las ayudas de los fondos europeos fueran a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas, a los autónomos, que son los que generan empleo en España. Sin embargo, el dinero no está llegando, no se han entregado las ayudas, solo el 10%, he leído en prensa y en estadísticas oficiales, el 10% de las pymes que han solicitado ayudas han recibido algún tipo de ayudas para superar la crisis económica que ha generado las decisiones del Gobierno para intentar solventar la crisis sanitaria, y esa es la situación. Por tanto, nuestra crítica va dirigida fundamentalmente a esa cuestión, que es lo importante, sobre todo esos autónomos, esas pequeñas y medianas empresas a las que pues se les quiere, por otra parte, incrementar las cotizaciones e incrementar los impuestos. Nuestras empresas, nuestros productores ya no aguantan más, la situación de ahogo económico es brutal y hay que liberar y hay que ayudar. Dice, usted le mandaba un par de pullitas, creía interpretar, y si no, pues lo rectifico, pero me pareció que alguna pullita le mandaba al Partido Popular y también el Partido Popular le manda una pullita. Dice, por ejemplo, que ustedes son, en la cuestión ucraniana, está un poco en terreno de indefinición y que incluso son próximos a Putin. Y en la cuestión de los fondos, que si no hubiera sido por su voto que se abstuvieron, no se habrían aprobado, digamos, los fondos europeos. O no habrían llegado a España los fondos europeos tal como están. Pues Xavier, si no se trata de pollitas, se trata de que efectivamente, supongo que te estás refiriendo a las declaraciones de Casado, pues a Casado de tanto hablar y de tanto verse y abrazarse, no en el Congreso de los Diputados, sino a escondidas con Sánchez, pues se le está poniendo la misma cara y está teniendo todos los mismos vicios, entre ellos la mentira. Y ha afirmado que nosotros estamos, o que Santiago Abascal está a favor de Putin. Oiga, eso mentira. Y hay que decirlo y hay que reiterarlo y ya está. Aquí la única verdad es que el Partido Popular tiene un acuerdo vigente con el Partido Comunista Chino desde el año 2013 y que en la actual situación aún no ha puesto fin a ese acuerdo y nos tiene que explicar en qué consiste y cómo se está ejecutando ese acuerdo de colaboración con el Partido Comunista Chino. Y con respecto a los fondos europeos, yo creo que ya es una cuestión que en su momento se explicó con toda naturalidad. Nosotros nos abstuvimos con la finalidad
clara, evidente, de que el dinero procedente de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de la Unión Europea llegase cuanto antes a España para satisfacer las necesidades y las urgencias de nuestros autónomos y pequeñas y medianas empresas. Y no íbamos a bloquear para entrar en una guerra entre Estado, comunidades autónomas, etc. Ese es el planteamiento. Una vez llega el dinero, lo que queremos es que siga el camino que nosotros deseábamos, que es que el 80% de esas ayudas, de esos fondos, al menos vaya a los autónomos, a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas. Muy sencillo. A partir de ahí, el que quiera lanzar pullitas, que las lance. Nosotros sabemos quién es el adversario político, los españoles saben qué es Vox, qué es lo que pretendemos, y es fundamentalmente echar al gobierno de Sánchez, cambiar el gobierno de la nación y plantar una alternativa social, una alternativa patriótica, una alternativa política a esas políticas del consenso progre que llevamos los españoles pues soportando varias décadas. Hombre, llamar o insinuar que el Partido Popular es casi medio pro-chino, más que pullita, suena a pullazo. Pero yo, en todo caso, lo dejo ahí, señor Buxadé. Antes de que le hagan un par de preguntas, dos miembros de la mesa de análisis, una cuestión. En medio de la crisis de Ucrania, hay crisis también en Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, pero sí es Europa. ¿Qué opina de todo lo que se ha sabido de las fiestas en Downing Street, en pleno confinamiento en la residencia oficial del primer ministro británico? Mira, Xavier, de verdad, cumbre, 29 y 30 de enero en Madrid. Santiago Abascal, líder de la tercera fuerza política de España, acoge la presencia de dos primeros ministros de Hungría y de Polonia, de líderes de partidos políticos de 12, al menos, naciones europeas. Esto es lo importante. Hay una alternativa en toda Europa, hay una alianza que se está forjando entre partidos que tienen una clara voluntad de plantear una Europa distinta, la Europa de las unanimidades, la Europa de las políticas comunes, y eso es lo que nosotros queremos decirle a los europeos, que hay una alternativa a la deriva globalista de la Unión Europea, que podemos hacer freno a la inmigración ilegal, que podemos realizar campañas y políticas de fomento de la natalidad, de crecimiento demográfico, que podemos defender nuestra industria, que podemos impedir la deslocalización de las empresas a los grandes gigantes asiáticos. No me hables de las fiestas de Downing Street, pues es un problema de los británicos, ya se lo resolverán ellos. Ya, pero hombre, me dice usted que le pregunte por la cumbre del fin de semana, pero es que ya le he hecho una pregunta, una segunda pregunta, una tercera repregunta, y me interesaba su opinión sobre eso y qué pasaría en España si eso que vimos en el día de Downing Street pasara en Moncloa. Pero que conste que yo le he preguntado hasta 3 veces por esa cumbre del fin de semana. Pues no lo sé. No me diga, hombre, que le Hombre, pregunte por eso como si no le hubiera preguntado. Xavier, no sé qué pasaría si en Moncloa hubiese esas fiestas. Lo que sí que sé es que aún no sabemos qué había en las maletas de Delci con Ábalos en el aeropuerto de Barajas. Esto sí, y a los españoles les preocupa. Vale, ahora van a preguntarle dos miembros de la mesa de análisis, Juan Cruz y Lucía Méndez. Juan Cruz, te escucha Jorge Buxadé desde Bruselas. Señor Buxadé, encantado de saludarle a través de la televisión pública que le está entrevistando a usted ahora como diputado español en Bruselas. Usted alude mucho, con mucha frecuencia, no solo en esta entrevista que le ha hecho el compañero periodista Javier Fortes, sino en general sobre las élites. Usted representa un partido importante, usted mismo lo ha definido. Me gustaría saber si usted no se considera parte de las élites. Usted alude a las élites como si estas fueran un sueño, una estrella, etc. Pero las élites están en la tierra. ¿Usted no considera que usted mismo es de la élite? No, por supuesto que no. Yo soy un español de a pie, que gracias a que mis padres estudiaron una carrera universitaria con las correspondientes ayudas y becas, dimos eso que se llama un salto en la escala social, que ha estudiado, que aprobó una carrera, que hizo su servicio militar voluntario, que preparó
la oposición de abogado del Estado y que ahora está aquí prestando un servicio a España en Vox en el Parlamento Europeo. No soy ninguna de esas élites a las que yo me refiero. Las élites a las que yo me refiero son los que se reúnen en Davos y que aplauden a Xi Jinping, las grandes élites y los megabillonarios, los que nos dicen que tenemos que dejar de comer carne, o los que dicen que no hay que tomar vino, o los que dicen que no. Estos son las élites y estos son los que están, por desgracia, dirigiendo la política europea. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted recuerda como periodista las elecciones del año 2019, cuando Vox entra en el Parlamento Europeo? Sí. ¿Algún partido nacional o algún partido europeo habló del Pacto Verde? No estaba en la campaña. Repasen todos los debates, repasen todos los temas. Nadie habló de esto. Y esas elecciones fueron en mayo. 2 meses más tarde, Ursula von der Leyen aparece como presidenta de la Comisión Europea y en un discurso inaugural nos anuncia la mayor movilización de dinero de la historia de Europa y nos anuncia el Pacto Verde. Dice que el Banco Europeo de Inversiones se va a convertir en el Banco Verde. Todo verde. ¿Quién ha hecho esto? Pues no lo sé, hecho? pero ya que planifica me queda todo esto. Si me queda, pues esta es la pregunta a la que esa es la pregunta a la que nosotros queremos responder, y es que no se votó esto. Esto es la Comisión Europea, que es una gran máquina que toma sus propias decisiones. A la pregunta que me ha hecho, no soy una élite y estoy muy orgulloso de no pertenecer a la élite, sino de ser un español más, de los que a través del esfuerzo, del estudio, del trabajo, con mis virtudes y mis defectos, ha llegado donde he llegado. Ya le puedo asegurar yo que si eso de las élites es incompatible con beber vino, ninguno de los miembros de esta mesa formamos parte de las élites. Pero última pregunta, creo. Me está mirando Lucía Méndez diciendo, habla por ti, chico. No, pero Lucía Méndez, te escucha Jorge Buxadé. Buenas noches, señor Buxadé. Coincido con usted en ser una española que gracias al ascensor social pues está usted hablando conmigo y yo con usted. Buenas noches. En todo caso, lo que quería preguntarle, mire, le voy a preguntar yo por la cumbre. Le voy a hacer una pregunta sobre la cumbre. ¿Van a traer a ustedes a todos estos dirigentes europeos con los que ustedes se identifican precisamente en el comienzo de la campaña electoral de Castilla y León, que tenemos unas elecciones autonómicas ahí, en las que, bueno, parece que el partido Vox tiene buenas expectativas en cuanto a la intención de voto? Entonces, lo que yo quería preguntarle es, su objetivo, digamos, en fin, haciendo esta cumbre en este momento, es lanzar un mensaje de que ustedes quieren participar en los gobiernos, quieren gestionar en los gobiernos, quieren entrar en los gobiernos, teniendo en cuenta que hasta ahora pues, ustedes no han querido entrar en los gobiernos, particularmente en los gobiernos, naturalmente, del Partido Popular, porque entiendo que si en los gobiernos del PSOE ustedes no van a entrar, ¿no? La pregunta es esa, ustedes, el mensaje es, ¿nosotros queremos gobernar, sí o no? No. El motivo de que la cumbre sea este último fin de semana de enero es porque hubo una cumbre previa en Varsovia y ahí en Varsovia Santiago Abascal, asumiendo el liderazgo, dijo quiero que la próxima cumbre sea en España el último fin de semana de enero. Luego, posteriormente, ha venido la convocatoria del proceso electoral en Castilla y León y, por supuesto, se ha decidido mantener el programa por respeto a las agendas de todos los que han trabajado en la organización de esta cumbre. Entre otras cosas, además, porque en el acto de presentación, de inicio de la campaña, Juan García Gallardo, nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, estará muy bien acompañado con Javier Ortega Smith y Macarena Olona y los miles de afiliados y de simpatizantes que se van a acercar a ese acto de inicio de campaña. En cualquier caso, y respondiendo un poco quizá a lo que usted planteaba, nosotros hemos dejado absolutamente claro que tenemos una voluntad de gobierno y queremos gobernar una mayoría absoluta, que es lo que esperamos y deseamos que los españoles nos den para poder desarrollar con libertad y con autonomía y con el apoyo de millones de españoles esa alternativa política. En concreto, y respecto de Castilla y León, por supuesto que nosotros lo que queremos es un cambio de políticas y, por tanto, Vox no va a dar ningún cheque en blanco a ningún partido político que le pida su apoyo. Y ya sea en el gobierno, ya sea fuera del gobierno, en la oposición, en cualquier caso exigiremos la ejecución de políticas concretas.
y específicas para dar nuestro apoyo. Es clarísima nuestra posición. Y esa posición pues la dará el partido una vez se hayan pasado las elecciones y veamos cuál es el apoyo que los castellanos y leoneses han dado a nuestros candidatos, a Vox, a Juan García Gallardo y a Santiago Abascal como líder de este partido para liderar no solo Castilla y León, sino España. Pues aquí lo dejamos. Jorge Buxadé, de verdad, muchísimas gracias por participar hoy desde Bruselas en este programa de Televisión Española, Televisión Pública. Muchísimas gracias desde España. Muchísimas gracias a ustedes.